está presente en el plan de salvación. Y en esta ocasión vamos a ver que el Espíritu Santo y Jesucristo capacita al creyente y capacita a la iglesia para que se anuncie su nombre. Así es, hermanos. No vamos solos, no hagamos el mensaje impulsado por nuestra voluntad o nuestras fuerzas. Siempre debemos ir impulsados por el Señor, por el Espíritu Santo, con base a nuestra experiencia. Miren lo que hay aquí, hermanos, en el versículo 8, vamos a leer capítulo 14 de Hechos. Si ya lo tienen ahí en sus lugares, vamos a leer. Dice de la siguiente manera, leemos por partes, vamos a leer del 1 al 10. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu santa palabra y también por darnos la dicha de estar congregados hoy para exaltar tu santo nombre, para estar entre hermanos, conviviendo, disfrutando de este compañerismo y también de tu palabra. Te ruego, Dios, que nos guíes con tu Espíritu Santo y seamos edificados, que seamos impulsados para proclamar tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, lo que podemos ver en el propósito de Jesús al venir a este mundo es presentar la gloria de Dios, dar a conocer a Dios. Dice Jesús en los evangelios: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, del que me envió. Y la voluntad, fíjense bien, allí en San Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El plan de Dios es que sea conocido entre los hombres. Y eso es lo que se propuso hacer, enseñar el Señor Jesús. Recuerden, el Señor Jesús hacía 3 cosas. Hablaba de Dios, predicaba las buenas noticias que es el Evangelio y sanaba a los enfermos. La prioridad es que la gente fuera rescatada de su opresión. Ese fue su mensaje, hablando de la condenación, hablando del pecado, hablando del cielo, hablando de vida eterna. Y los apóstoles entendieron bien este mensaje y lo proclamaron en sus cartas, ahí está escrito. Jesús en todo momento, en todo el tiempo en que Él estuvo en la tierra con los hombres, ese fue su mensaje: dar a conocer la gloria de Dios. Cuando Él asciende a los cielos, el Espíritu Santo entra en función y se presenta ante los convertidos, los discípulos, los apóstoles, toda persona que confesaba a Jesucristo como su Salvador personal. Y el poder de Dios se manifiesta de una manera grandiosa, muy tremenda. La gente que había oído del Evangelio, que había visto a Jesús, que había escuchado sus palabras, cuando los apóstoles explican sobre esa vida eterna, sobre la vida que Dios ofrece, creían en multitud. La primera predicación es de 3,000, después de 5,000, y después ya no se anuncian los números. Pero podemos ver a través del libro de los Hechos que la iglesia en Jerusalén pues son miles.
y sucede ahí una persecución y se van a diferentes partes de los continentes, África, Asia y Europa. Y ya hemos visto que a donde iban todas las personas que habían recibido a Cristo Jesús, anunciaban el nombre de Jesús, predicaban. Porque cuando la persona entiende que Jesucristo es el Salvador, el que satisface, el que llena, el que da seguridad a la vida, la persona vive en gozo, vive en paz con Dios, y ese gozo le impulsa para proclamar el nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer en estos días, porque la palabra del Señor se debe proclamar, se debe predicar en todo momento. Nuestra función es anunciar el nombre del Señor. Ahora, algo que podemos ver, hermanos, y que ya hemos visto antes, que ya lo he dicho, es que al anunciar el nombre del Señor va a haber gozo, pero también va a haber persecución. Y eso lo enfatizamos hace 8 días, persecución. Pero algo que yo puedo ver en este párrafo, hermanos, del versículo 8 hasta el final, aunque marca solamente al 23, ya el 24 en adelante, ya el apóstol Pablo y Bernabé y otros están en otro lugar. Pero algo que yo puedo notar en todo esto que hemos estado viendo, que siempre que los apóstoles, siempre que los cristianos hablaban de Jesús, en las comunidades idólatras, paganas, siempre había personas receptivas al Evangelio. ¿Qué nos enseña esto en nuestros tiempos? En nuestros tiempos que ahorita estamos en un caos moral muy complicado. En estos tiempos, en esta situación que vivimos, hay gente receptiva al Evangelio. Entonces debemos llevar esa idea, esa seguridad, que al hablar de Cristo, no todos van a escuchar, pero siempre va a haber ahí una persona que ya está esperando el mensaje, que el Espíritu Santo está trabajando. Miren, después del incidente que se vivió allá en el versículo 7, que algunos se disgustaron, pero dice aquí el versículo 7, versículo 6 dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí el 7 señala, y ahí predicaban el Evangelio, en estos lugares. Y el apóstol no sabía lo que le esperaba realmente, o ya lo tenía previsto. Entonces, llegaron a cierto lugar y predicaban. ¿Qué hablaban? Explicaban acerca de los hechos de Dios en el Antiguo Testamento. Explicaban acerca de la vida de Jesús, cómo llenaba el corazón de paz. Les explicaba todo, cómo empezó, cómo se anunció su nacimiento, cómo fue toda su vida. El propósito, eso es lo que explicaban ellos. Y la gente oía, porque como en los tiempos en los tiempos pasados o en los tiempos de los apóstoles, habían personas que habían escuchado de Jesús, sabían de Dios, conocían a Jehová del Antiguo Testamento, pero su idolatría, el paganismo, su vida de inmoralidad, pues los había sumido en su pecado, pero sabían de Dios. Aquí en el libro de los Hechos se habla de un Dios no conocido. O sea, sabían pues. Pablo explica sobre ese Dios no conocido. Y es así en nuestros tiempos. No sé cuánto
de porcentaje hay en nuestra población que no han escuchado acerca del Evangelio o acerca de Jesús, pero es muy mínimo. La mayoría sabe de Dios. Usted le pregunta y si creen en Dios, ellos van a decir que sí. Entonces, algo que nosotros podemos ver entonces que en estos tiempos Dios capacita al creyente y capacita a la iglesia para que se anuncie su nombre. Pero hay algo muy bonito, algo muy grande, que Dios llega a tu vida, te llena de su poder, te da paz, te da seguridad, te pastorea, te llena de satisfacción y con ese gozo te impulsa con su Espíritu Santo para que anuncies su nombre. Pero previamente estás capacitado. ¿En qué consiste tu capacitación? En ese encuentro, en esa vivencia con Él, en esa comunión con Él. Esa es la capacitación. A través de la lectura adquieres conocimiento de Dios, a través de las Escrituras. El Espíritu Santo ahí está. Sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que tienes que compartir, porque ya Dios obró en tu vida. Entonces, si hablamos del Señor, no vamos a hablar a ciegas, conocemos las Escrituras. Como dijo nuestra hermana, estos dos versículos me fortalecieron mucho. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, Cristo Jesús nos satisface, Dios nos satisface, el Espíritu Santo nos satisface, llena nuestra vida, y entonces con ese poder anunciamos su nombre. Pero quiero enfatizar esto, hermanos, que en las comunidades, en las poblaciones a donde se anuncia el nombre del Señor, siempre van a haber 1, 2, 3 que van a recibir el Evangelio. Y de ahí poquito a poquito se van a entender el Evangelio por el testimonio de las personas convertidas, y se forman las iglesias, se convierten las familias, porque así pasó aquí, hermanos. Entonces, llegan a este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Licaonia. Y toda la región circunvencina. Ahí está. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esta persona ya era una persona mayor, con esta discapacidad, imposibilitado de sus pies, cojo, jamás había dado pasos. Y ustedes pueden ver que cuando nuestros niños, nuestros hijos, después de un año ya de nacidos, se ponen de pie, año y medio, ya empieza a dar sus pasitos, pues es una cosa emocionante. Realmente, ya te pones de pie, a ver, ven, y ya empieza a dar sus pasitos. Pero este pobre hombre, no nos dice su nombre, pero por años había estado imposibilitado, discapacitado. Entiendo que habían ido a médicos, le habían hecho estudios, le habían analizado, buscado a la gente sabia de la región, que son los hechiceros, que son los brujos. Entiendo que así había sido, porque la gente así, cuando está en impotencia, pues busca ayuda, y es lo que habían hecho estas personas, al menos sus papás. Y bueno, finalmente este hombre está sentado, pero algo muy bonito sucedió ahí. Pablo y compañía no los aceptaron en tal lugar, y él se fue a otro y llegó a Listra. Llega el Evangelio a esa comunidad. Hermanos, en la colonia donde usted vive, usted debe sentirse contento, agradecido con Dios. Debe sentirse dichoso de vivir en esa colonia. Porque dice Pablo a los Corintios que el Señor muestra en nosotros su olor fragante.
Y dice que nos lleva en todo lugar de triunfo en triunfo. A donde está usted, hermano, es un lugar estratégico, bien dispuesto para anunciar el Evangelio. A donde usted vive, hay gente que no conoce a Jesús. ¿Sabe usted de personas, sus vecinos, que tienen problemas, que viven en aflicción? Esa es la oportunidad para compartir el Evangelio. Lo que usted vive con Cristo Jesús. En la mañana hablábamos que hay que permitir al Espíritu Santo que Él obre en nuestra vida y que Él forje nuestro carácter. Porque a veces por nuestro carácter nos vemos limitados a compartir el nombre del Señor. Y si lo hacemos, pues bueno, porque nos apegan, ¿no? Es que el pastor dice que hay que compartir el nombre del Señor. Pero no hay otra cosa mejor que usted lo haga por su experiencia en Cristo Jesús, con ese gozo. Entonces, llegaron a este lugar, está este hombre imposibilitado, con varios años, con muchos años, porque dice, había cierto hombre de Listra estaba sentado. Había cierto hombre, ¿de cuántos años? No sabemos, pero está ahí ese hombre, ¿sí? No sé qué piensa esta persona, pero está imposibilitado. Hay unos muy habilidosos que en su discapacidad trabajan. No sé si este hombre lo hacía, pero ahí está. Yo entiendo que esta persona tiene muchas ganas de vivir, porque hace unos días platicaba con un joven y está pasando por unos problemas muy complicados, muy difíciles. Pero él dice, tengo muchas ganas de vivir. Tengo muchos deseos de vivir. Yo le presenté el plan de salvación. Tú necesitas a Jesús. Y está esa plática pendiente. Entonces así está este hombre. Y este hombre dice, oyó de Pablo. Oyó lo que hablaba Pablo. Pablo anunciaba de Jesús. Y dice que Pablo vio en él que tenía deseos de oír, de recibir a Cristo Jesús. Y hace algo el apóstol. Por eso digo aquí que el Espíritu Santo nos capacita para predicar su evangelio. Él nos capacita, Él nos llena de su poder, Él nos da su autoridad. Y si Él quiere, hermanos, con la oración de usted, con la palabra de usted, puede Dios sanar un enfermo. Puede levantar al caído, al desamparado. Y es lo que sucede aquí en el versículo 9. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz el apóstol, dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pero después de haber oído el evangelio, oyó, Pablo le explicó a la gente que está ahí. Y entonces él creyó. Porque dice aquí, dice la escritura, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Quiere decir que este hombre estaba receptivo, estaba presto para oír el mensaje de Jesús que predicaba Pablo. Y Pablo, como lo vio, normalmente estas personas que están en discapacidad se ponen allá a la distancia o se ponen aquí enfrente y son visibles. Son muy visibles. Se puede pasar por alto a alguna otra persona, pero el que está discapacitado, ese es visible. Y esta persona estaba abierto su corazón. Por eso digo que en toda comunidad, en su colonia, hay personas receptivas al evangelio. Y aquí está este hombre, en donde Dios muestra su poder a través de Pablo. Y eso Dios puede hacer a través de nosotros. A veces no alcanzamos nosotros a dimensionar, no alcanzamos nosotros a pensar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Usted ha pensado eso?
que el hecho de salir de su casita y ahorita vengo y usted sale con esa intención, con ese propósito de ir y compartir el Evangelio a la persona que se encuentra. ¿Usted se imagina lo que Dios puede hacer con usted? Muchas veces no pensamos en eso, pero Dios lo tiene previsto. Dios lo tiene previsto. Les comparto esto, mis hermanos. Cuando yo estaba en la Ciudad de México y yo salía allá en la tarde del domingo y dispuesto para ir al centro de la ciudad y ver una película o X, 3 hermanos que iban para la iglesia me tomaban uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, me tomaban de la mano y otro me empujaba atrás y entrábamos al metro y me llevaban al templo. Ellos nunca pensaron lo que iba a pasar. Y yo se los he hecho saber. Y ellos, ¿saben qué dicen? No me acuerdo. Y lo hicieron varias veces. A veces nosotros no mencionamos lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero cuando llevamos ese propósito, tu amigo puede creer. Tu amigo que está en problemas, que está en soledad, que se siente desamparado y quizá alguno que ya no quiere vivir, Dios puede usar tu vida para transformar su vida. Porque eso es lo que sucede aquí. En la impotencia del hombre, Dios obra. En tu impotencia o en la enfermedad del hombre, Dios obra. Y Dios usa a la persona que cree. Dios usa al predicador, Dios usa al evangelizador, Dios usa el que va anunciando su nombre. Y Él abre la puerta de aquel para que la persona crea. Pero fíjense bien, nosotros tenemos que estar dispuestos. Llegó a este lugar de Listra. Y esto sucedió, mis hermanos, para gloria de Dios. Hay personas que van a dar méritos a otros. Esto ha pasado en muchas ocasiones. Miren lo que sucede aquí. Vemos la segunda parte, versículo 11 al 13. La segunda parte. Pero la primera parte, hermanos, en la imposibilidad del hombre, Dios obra. Tanto del que anuncia como del que oye. Y en esta otra parte, hermanos, las personas, cuando sucede el poder de Dios en el enfermo o alguien se convierte, sobre todo el enfermo cuando es sanado, la comunidad o la familia le puede dar el mérito a otras personas. Vamos a leer. Dice aquí: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron ¿cómo? Júpiter. Y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a nombre de ¿quién? ¿A nombre de quién? De Júpiter, que era Bernabé. ¿Y a nombre de quién? De Mercurio, que era Pablo. ¿A quién le dieron los méritos? ¿A quién? A sus dioses. A sus dioses. Eso a qué no le sorprende a usted. Pero usted y yo debemos ser servidores fieles a Cristo Jesús. No adoptar ni adaptarse, ni adoptar ese nombre. Que a usted lo exalten, porque eso me da miedo, hermanos. Eso me da miedo cuando a uno lo exaltan, de verdad. Porque cuando a uno lo exaltan, ese que lo exaltó lo va a soltar. Va a soltarse fuertemente. Porque la gloria, ¿quién lo debe recibir, mi hermano? Dios. ¿Quién? Dios. Entonces, esto ha sucedido y va a suceder
con usted. Yo me acuerdo en una ocasión cuando estuvimos tratando a un enfermo y el enfermo sanó porque esta persona tenía eso que se le, ¿cómo se llama? Epilépticos, tenía ese problema de epilepsia. Y bueno, oramos y le hablamos y le tratamos y el joven sanó. Y sus papás que creyeron, le daban gloria al Señor. Pero la gente, los vecinos, los compadres allí, las comadres, ya daban mérito. Pero ya le hablamos a los hermanos, den gloria al Señor. Sí, damos gloria al Señor. Entonces, otros se toman de mí. Pero nosotros debemos ser servidores fieles. Usted es un servidor, no es otra cosa. Usted no es un Dios, aunque en alguna parte de la Escritura hable de que somos dioses, pero usted y yo somos servidores de Cristo. Somos proclamadores del Señor. Recuerde que cuando lleguemos delante del Señor no le va a pedir su título profesional. No le va a pedir las Escrituras. No le va a pedir, a ver, identifícate con tu credencial de lector. No, nada de eso, mi hermano. Nada de eso. Él le identifica como un siervo del Señor. Y así debemos ser, mis hermanos. ¿Sí? Porque aquí se unieron la comunidad, dieron nombre a Bernabé y a Pablo, y todavía el sacerdote, como tenía autoridad, mandó a traer toros para sacrificar a estos animales a nombre de él, de estos hermanos. Pero miren, entonces, las personas pueden dar los méritos a otra persona, o pueden endiosar al que está haciendo estas cosas. Por esa razón, hermanos, por esa razón, nosotros debemos tener bien presente que somos servidores de Cristo. No tenemos otro título más que servidores de Cristo. ¿Sí, hermanos? Vamos a ver cuál es la reacción de Pablo y Bernabé. Vamos a leer el versículo 14, la tercera parte. Vamos a leer, hermanos. Dice el versículo 14, 15 hasta el 18. Dice así, leemos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Creo que lo hicieron. Pero fíjense bien, los apóstoles Bernabé y Pablo, fieles. Por eso digo que debemos ser fieles. Cuando ellos vieron esta actitud de la comunidad, porque vieron a ese hombre que estaba ahí sentado ya con muchos años, que nunca había caminado, cuando le vieron que en la sola palabra de Pablo diciendo ponte de pie, y anduvo, la gente se impresionó y tomaron esa decisión. Pero Pablo y Bernabé nunca perdieron su postura de siervos. Nunca. No se tomaron el atributo. No se tomaron los méritos. Alguien puede tener don de sanidad, o don de esto y don de aquello. Dones que da el Espíritu Santo. Y algunos que dicen que tienen don de sanidad, se levantan, se exceden en orgullo, en vanidad. No debe ser así. Alguien decía: yo tengo don de sanidad. Y uno le dice: yo creo que no.
Porque si tú tuvieras el don de sanidad, la gente viniera en multitud. Y no es así. Y aparte, tú te llenas, Dios mío. Porque los dones del Espíritu no son para llenarse de orgullo, son para edificar a la iglesia. Es para mostrar a los incrédulos el poder de Dios. Pero no es para llenarse de vanidad. Aquí podemos ver que los apóstoles no perdieron el mismo. Se mostraron a ellos como seguidores de Cristo. Y lo que está señalando aquí el apóstol en el versículo 13, en el versículo 15, dice que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué quería el apóstol Pablo y Bernabé? ¿Qué querían? Mostrar a través del poder del Espíritu Santo el Evangelio del nombre de Jesús. Y que la gente creyera en Jesús. Porque solamente por el nombre de Jesús la gente puede levantarse, puede cambiar sus vidas, como sucedió con esta persona que estaba discapacitada. Entonces, nosotros estamos en ese plan de anunciar el nombre del Señor, y si la persona se convierte, es para la gloria del Señor. Y a usted y a su servidor nos compete enseñarle el nombre de Jesús. Para que crezca, para que viva en el Señor. Así como cuando nace el bebé, mi mamá le da lactancia, le da lechita, y después lo lleva, le da trato, amor, mucho cariño, hasta que el niño o la niña llega a ser un adolescente, un ciudadano. Así debemos ser. Cuidar, hermanos. Y eso de cuidar, pues lleva mucho tiempo. Y más personas que no son nuestra familia, pues mucho más todavía. Por eso se necesita el poder de Dios. Por eso se necesita que nosotros vayamos con esa mentalidad de que somos servidores de Cristo. Te sirvo por el nombre del Señor. Y a veces los enfermos se complican y hay que atenderlos. Y se le hace en el nombre del Señor. Y como vimos en la mañana, con amor. Porque si no hay amor, es puro ruido. Es puro ruido. No sirve un trabajo si no va el implemento, si no va el condimento del amor. El amor debe ir. Siempre se nos debe caracterizar por personas que compartimos el Evangelio, porque tenemos amor de Dios y amamos al prójimo y amamos a los hermanos. Esto es, mis hermanos. Entonces aquí podemos ver que la prioridad o el interés de Bernabé y de Pablo es que se anuncie el nombre del Señor. Y ya se logró el propósito, hermanos. En donde ellos, al ver esa situación de que les ofrecen sacrificio, lo que ellos hacen, rasgan sus vestidos, como señal de inconformidad, que no están de acuerdo. Aunque no pudieron evitar los sacrificios, pero no estuvieron de acuerdo. No se engancharon, no se enlazaron allí en un mismo sentir. Estaban incómodos, porque lo importante era que el nombre del Señor se anunciara y que el Padre Celestial fuera glorificado. Así es, mis hermanos. Anunciamos el nombre del Señor y vamos con esa mirada, vamos con esa meta, que el Señor sea glorificado, que Él sea reconocido. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Cuando el Señor Jesucristo llega al corazón del hombre, Él lo va a tratar de una manera especial. Y allá en su mente, allá en su inconsciencia, allá en el fondo de su ser, el Señor le va a tratar, le va a amparar. Y nosotros como siervos vamos a estar ahí de vez en cuando. De vez en cuando. Y cuando la persona que recibió a Cristo Jesús esté muy necesitada, usted va a estar ausente. Usted va a estar ausente. O usted va a estar en su camita durmiendo mientras él está sufriendo, batallando con sus luchas. Por eso cuando llega Cristo Jesús, Él lo trata de manera personal. Por eso Pablo dice, uno siembra y otro riega, y el crecimiento lo da el Señor.
Entonces nosotros sembramos y regamos y permitir que el Señor haga su obra. No otra cosa, mis hermanos. Aquí entonces podemos ver enseguida en los siguientes versículos que lo que hicieron Bernabé y Pablo fue haber anunciado el nombre del Señor. En los siguientes versículos, aquí dice el versículo 15, dice de esta manera: ¿por qué hacéis esto? El propósito es que se conviertan de estas vanidades, se conviertan al Dios vivo, al Dios soberano. Y bueno, ya tenemos en los versículos siguientes: el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios es el creador. Así sencillamente ellos anunciaron, explicaron que iban en el nombre de Todopoderoso. Y terminamos, hermanos. La última parte. Fíjense bien lo que trajo esto. El enemigo nunca va a estar tranquilo. Nunca. Nunca, jamás. Ni con usted, ni con el que se convirtió, ni con los que oyen. Nunca va a estar tranquilo. Miren lo que sucedió aquí, versículo 19 al 23. Vamos a leer, hermanos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadiendo a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, fíjense bien. De ahí lo apedrearon, los corrieron y después regresan a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense bien cuántas cosas pasaron aquí, hermanos. Pero algo impresionante. ¿Qué sucedió ahí en el versículo 19? Otros judíos perseguidores del evangelio llegaron a este lugar de Listra y se informaron acerca de lo que había pasado e incitaron a la gente. Apedrearon a Pablo, agarraron a Bernabé y lo apedrearon. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Dicen que la historia dice que toda la gente le apedreó y hicieron un montón de piedra encima de Pablo. Lo dieron por muerto. En una ocasión oí que alguien que platicaba sobre este asunto, sobre este pasaje, dijo que Pablo estaba muerto. ¿Y qué hizo el Señor? Lo resucitó. Y Pablo salió entre las piedras, se sacudió el polvo y siguió su camino. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siempre va a estar ahí. Si eres amenazado con cuchillo, con machete o con piedras o XX, amenazado y llevado a la cárcel, ¿quién va a estar ahí, mi hermano? Ahí va a estar el Señor. Porque esto es lo que sucedió. Una cosa muy grande, que a Pablo lo dieron por muerto y amontonaron, al apedrearlo, amontonaron piedras en él. Pero Pablo sale de las piedras, se sacude y vamos. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Para testimonio
de los discípulos que habían creído. Para el testimonio de Bernabé, para el testimonio de toda esa comunidad, que aquel a quien habían matado, ahora regresaban para seguir hablando de Cristo. Por eso es importante que vayamos en calidad de siervos. ¿Quién es usted? Delante del Señor, un convertido, un sellado por el Espíritu Santo, una persona que Dios le da esperanza. Pero estamos en calidad de ¿qué? De siervos, que proclamamos el nombre del Señor. Esa es nuestra etiqueta. Debemos llevar un letrero aquí adelante y atrás: servidores de Cristo. Somos servidores de Cristo. Nos veríamos muy simpáticos, mis hermanos. De verdad, una playera, una prenda que diga adelante siervos de Cristo y atrás siervos de Cristo. No somos otra cosa más que siervos de Cristo, que anunciamos el nombre de Jesús. Si usted no lo quiere llevar, vamos a mandar a hacer unas playeras y así va a ser siervos de Cristo. Pero aunque no tengamos esa playera, usted es un siervo de Cristo. Y que el Espíritu Santo le capacita para que anunciemos su nombre. Estamos bien capacitados, bien preparados. Entonces, esto es lo que sucedió aquí. Versículo 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cuál es el propósito entonces de ser servidores de Cristo y proclamar el nombre de Jesús? Es que se conviertan, que permanezcan en la fe y que se hagan servidores de Cristo Jesús. Ese es un trabajo que nosotros debemos hacer. Pero recuerden, el Espíritu Santo nos capacita para proclamar el nombre de Cristo. Vayamos con ese nombre, vayamos con ese poder, con esa autoridad. Salgamos de aquí y digamos: Señor, gracias por salvarnos. Somos hijos tuyos, pero también somos servidores tuyos. Te damos a ti la honra y la gloria. Y todo lo que hagamos ahora sea para el honor de tu nombre. Vamos a orar, mis hermanos. Pónganse de pie y oramos al Señor. Bendito Señor, te damos muchas gracias por bendecirnos hoy. Gracias porque entendemos a través de tu palabra que tú nos capacitas, estamos preparados. Vives, Cristo Jesús, vives en nuestro corazón, y Espíritu Santo, tú nos ministras en todo momento, y tenemos el grande amor de nuestro Padre Celestial. Y entramos en el grado de siervos. No tenemos otro nombre sino siervos tuyos, y que estamos preparados para anunciar tu santo nombre. Y te ruego que bendigas nuestros labios, que bendigas nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro ser. Y en tu nombre podamos anunciar el Evangelio poderoso, en el nombre de Jesucristo, el Evangelio que es para salvación, que es para vida eterna. Te ruego que nos bendigas como iglesia, y todos los que nos oyen sepan que hay salvación solamente en Cristo Jesús. Solamente por el nombre de Jesucristo la persona puede ser salvo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Te ruego, Dios, que nos bendigas como iglesia. Muchas gracias. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén.